Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy, tengo que hablar de algo que me ha estado rondando la cabeza, algo que me ha quitado el sueño, y que creo que es justo que hablemos abiertamente. Como algunos de ustedes ya saben o quizás hayan visto por ahí en redes sociales, ha habido un poco de revuelo, un poquito de drama, podríamos decir, relacionado con una persona que fue muy cercana a mí, Demet, y algunos de nuestros excompañeros. La verdad es que no tenía planeado hacer este vídeo, créanme, mi intención nunca ha sido alimentar la polémica, pero las cosas han llegado a un punto en el que siento que debo dar mi versión, mi perspectiva sobre todo esto, aclarar algunas cosas y poner un poquito de luz donde parece que hay demasiada oscuridad. Entiendo que este tipo de temas generan mucha curiosidad, a veces incluso morbo, y por eso les agradezco que estén aquí, escuchándome, dándome la oportunidad de explicarme. Les prometo que seré lo más sincera y transparente posible. Y ya que estamos aquí, si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte. Es gratis y así te enterarás de todo lo que voy publicando, además de que me ayudas un montón a seguir creando contenido. Así que ya sabes, clica al botoncito rojo y únete a esta gran familia. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a meternos de lleno en el tema de hoy. Todo comenzó como muchas cosas hoy en día, en redes sociales. Demet, a quien yo siempre consideré una amiga muy cercana, una hermana, decidió expresar su opinión sobre algunos temas que habíamos compartido en el pasado, algunos proyectos, algunas experiencias. Y hasta ahí todo bien, todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, a estar de acuerdo o no con ciertas cosas. El problema, el verdadero problema, vino cuando se refirió a algunos de nosotros, a nuestros excompañeros, con palabras bastante duras, tachándonos de ingratos, poco agradecidos, incluso de personas que, según ella, se habían aprovechado de la situación. Y ahí, amigos, fue cuando saltaron las alarmas. Escuchar esas palabras, ver cómo se refería a personas con las que habíamos compartido tanto, me dolió, no lo voy a negar. No me dolió tanto por mí, porque aunque sí me tocó un poquito, lo que más me afectó fue el daño que esas palabras podían causar en las personas a las que ella se refería. Yo conozco a esas personas, sé el tipo de corazón que tienen, sé lo mucho que han luchado y lo mucho que se han esforzado, y no me pareció justo que se les pusiera esa etiqueta. Y lo peor es que esto no venía de la nada, o sea, había un contexto, una historia que ella no estaba contando completa, una historia que desde mi punto de vista, estaba siendo manipulada para encajar en su narrativa. Y ahí es donde honestamente me sentí en la obligación de alzar la voz. Ahora, quiero ser clara. No estoy aquí para atacar a Demet, para echarle más leña al fuego. No es mi estilo. De hecho, hasta hace muy poco la tenía en muy alta estima. La admiraba, la quería, la defendía a capa y espada. Éramos uña y carne. Pero la verdad es que después de ver lo que ha pasado, me siento un poco desilusionada, un poco decepcionada. Porque siento que se ha dejado llevar por la ira, por el resentimiento, y ha acabado perjudicando a personas que no se lo merecían. Y eso para mí es inaceptable. Y quizás algunos se pregunten, ¿pero qué pasó realmente? Bueno, aquí voy a tratar de explicarlo de la manera más clara y objetiva posible. Sin entrar en detalles que quizás no le interesan a nadie más que a los involucrados, pero dándoles la información necesaria para que entiendan mi posición y por qué me he sentido en la necesidad de responder. Todo comenzó hace ya varios años con un proyecto que nos unió a todos. Éramos un grupo de personas con sueños y aspiraciones, un grupo de amigos que queríamos conquistar el mundo, o al menos intentarlo. Todos pusimos nuestro granito de arena, todos trabajamos duro, todos nos esforzamos para que ese proyecto saliera adelante. Y la verdad es que lo conseguimos, tuvimos mucho éxito, vivimos momentos increíbles y creamos recuerdos que guardaremos para siempre en el corazón. Pero como suele pasar, las cosas cambian, las personas cambian y a veces los caminos se separan. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Llegó un punto en el que cada uno tomó un rumbo diferente, cada uno buscó su propio camino, su propia realización personal y profesional. Y eso, lejos de ser algo malo, creo que es algo natural y necesario. Creo que todos tenemos derecho a evolucionar, a crecer, a buscar lo que nos haga felices. El problema es que Demet, según entiendo, no lo vio así. Ella, al parecer, esperaba que todos nos quedáramos anclados en el pasado, que siguiéramos siendo el mismo grupo de siempre, que siguiéramos trabajando juntos como si nada hubiera cambiado. Y cuando vio que no era así, cuando vio que cada uno había tomado su propio camino,
se sintió traicionada, se sintió abandonada. Y en lugar de aceptarlo, en lugar de entender que las cosas cambian y que las personas evolucionan, optó por culpar a los demás. Optó por echar la culpa a sus excompañeros. Y ahí es donde, para mí, está el error. Porque culpar a los demás es muy fácil, es mucho más fácil que asumir la responsabilidad de nuestras propias decisiones y de nuestros propios sentimientos. Y la verdad, viendo todo esto, me pregunto si realmente nos conocía, si realmente entendía el tipo de personas que éramos. Porque las personas a las que ella llama ingratas, son personas que han dado todo por ese proyecto, que han sacrificado muchas cosas, que han trabajado día y noche sin pedir nada a cambio. Son personas que han demostrado lealtad y compromiso, y que no se merecen las acusaciones que ella les ha lanzado. Y aquí quiero dejar algo muy claro, nadie se aprovechó de nadie. Todos pusimos nuestro granito de arena, todos contribuimos al éxito del proyecto, y todos merecemos el reconocimiento y el respeto por lo que hicimos. No es justo que ahora, después de tanto tiempo, se quiera manchar la imagen de personas que han dado todo por algo que creíamos que era especial. Y lo que más me duele, lo que de verdad me revienta por dentro, es que todo esto se haya hecho público, que se haya ventilado en redes sociales. Porque este tipo de cosas, las cosas que realmente importan, se hablan en privado, se discuten cara a cara, se resuelven con diálogo y respeto. No se exponen en público, no se utilizan como arma para dañar a los demás. Y creo que ahí es donde Demet se ha equivocado gravemente. Porque al hacerlo público, no solo ha dañado a sus excompañeros, sino que también se ha dañado a sí misma. Ha demostrado una falta de madurez y una falta de empatía que, la verdad, no esperaba de ella. Y de nuevo, no quiero decir esto con ánimo de ofender, ni mucho menos. Simplemente creo que es importante ser honestos y transparentes sobre lo que ha pasado, para que todo el mundo pueda entender la situación. Porque las cosas no son blancas o negras, hay muchos grises, y es importante que todos tengamos la información necesaria para formarnos nuestra propia opinión. Y entiendo que algunos puedan estar confundidos, que no sepan a quién creer, que piensen que esto es solo un lío entre amigos, un drama sin importancia. Pero la verdad es que no lo es. Porque estamos hablando de la reputación de personas, de la imagen pública de personas que han trabajado duro y que se merecen un mínimo de respeto. Y cuando alguien decide, de forma unilateral y sin tener en cuenta todos los hechos, lanzar acusaciones tan graves, pues creo que es justo que esas personas se defiendan y den su versión de los hechos. Por eso estoy aquí hoy, hablando con ustedes, contándoles mi perspectiva sobre todo esto. Porque sé que quizás muchos de ustedes no sepan quiénes son las personas involucradas, ni de qué proyecto estamos hablando, pero lo que sí saben es que a veces la gente se equivoca, que a veces el resentimiento y la ira nos ciegan, y que a veces es necesario alzar la voz para defender lo que creemos que es justo. Y eso es lo que estoy haciendo yo hoy. Y no lo hago por mí, lo hago por todos esos excompañeros que no tienen por qué soportar acusaciones injustas, por todos aquellos que han dado lo mejor de sí mismos y que se merecen un reconocimiento por su esfuerzo y su dedicación. Y también lo hago por Demet, porque creo que necesita reflexionar sobre lo que ha hecho, sobre el daño que ha causado, y sobre la importancia de asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones. Porque la verdad, creo que todos tenemos derecho a equivocarnos, todos tenemos derecho a cometer errores, pero también creo que todos tenemos la obligación de aprender de ellos y de tratar de no repetirlos. Y si algo he aprendido de toda esta situación, es que es fundamental hablar las cosas, que es fundamental comunicarse de forma honesta y transparente, y que es fundamental no dejar que los sentimientos negativos nos controlen. Porque el resentimiento, el odio, la ira, son venenos que nos consumen por dentro y que acaban afectando a las personas que nos rodean. Y a veces es necesario dar un paso atrás, respirar hondo y tratar de ver las cosas desde otra perspectiva. Porque lo que para nosotros puede ser la verdad absoluta, puede no ser la verdad para los demás. Y es importante tener en cuenta todas las perspectivas, todos los puntos de vista, para poder llegar a una solución justa y equitativa. Y aunque entiendo que esto puede sonar muy idealista, la verdad es que creo que es el único camino para construir relaciones sanas y duraderas. Y sé que quizás algunos piensen que estoy siendo muy blanda con Demet, que debería atacarla con más dureza, que debería defender a mis excompañeros con más vehemencia. Pero la verdad es que no soy así. No creo que la violencia, ni las palabras duras, sean el camino para solucionar los problemas. Creo que el diálogo, el respeto y la empatía son las herramientas más poderosas que tenemos para construir un mundo mejor.
Y no quiero decir con esto que esté justificando lo que ha hecho Demet, ni mucho menos. Solo digo que en lugar de alimentar la polémica, en lugar de echar más leña al fuego, prefiero optar por el camino de la comprensión y la reconciliación. Porque creo que todos podemos aprender de esta situación, todos podemos crecer como personas, y todos podemos construir relaciones más fuertes y más sanas. Y creo que es importante que reflexionemos sobre el poder de las palabras, sobre el impacto que pueden tener nuestras acciones en los demás, y sobre la importancia de ser responsables con lo que decimos y con lo que hacemos. Porque a veces las palabras pueden hacer mucho daño, pueden llegar a destruir relaciones que han costado mucho tiempo y mucho esfuerzo construir. Y es muy fácil lanzar una acusación, es muy fácil juzgar a los demás, pero lo difícil es asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones y tratar de reparar el daño que hemos causado. Y sé que todo esto puede sonar un poco cursi, un poco utópico, pero creo que es importante hablar de ello, que es importante reflexionar sobre este tipo de temas, porque son los que realmente importan en la vida. Porque al final, lo único que nos llevamos son las relaciones que hemos construido, los recuerdos que hemos creado y el impacto que hemos tenido en las personas que nos rodean. Y es nuestra responsabilidad hacer que ese impacto sea positivo y no negativo. Y bueno, después de todo este rollo, quiero agradecerles de corazón por escucharme, por darme la oportunidad de explicar mi punto de vista sobre esta situación. Sé que no es fácil escuchar este tipo de cosas, sé que puede generar sentimientos encontrados, pero les agradezco de verdad el tiempo que han dedicado a ver este vídeo. Espero que mis palabras hayan servido para aclarar un poco la situación, para que entiendan mi posición y para que vean que no estoy aquí para atacar a nadie, sino para defender lo que creo que es justo. Y si este vídeo te ha parecido interesante, si te ha gustado mi forma de explicar las cosas, te animo a dejar tu comentario. Me encantaría saber qué piensas sobre todo esto, cuáles son tus opiniones, cuáles son tus reflexiones. Y si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle a me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Recuerda que tu apoyo es muy importante para mí, y me ayuda a seguir creando contenido. Y no olviden, la comunicación y el respeto son clave en cualquier relación, evitemos alimentar el drama y construyamos relaciones más fuertes. Muchas gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.